Esposa cruel de millonario. Humilla a la limpiadora frente a todos. Horas después, todos se quedaron sin palabras con lo que ella dijo. Isabela despertó antes del amanecer, como siempre lo hacía. El canto de los pájaros apenas rompía el silencio de la lujosa mansión en la que trabajaba, un palacio de mármol y cristal que brillaba con la luz tenue de la mañana. Mientras se vestía con su uniforme de casa, un delantal blanco que contrastaba con el gris de su ropa de trabajo, su mente divagaba. A través de las ventanas, podía ver la opulencia que rodeaba su vida diaria, los autos de lujo que pasaban por la calle, las mansiones adornadas con jardines perfectamente cuidados y las rejas doradas que parecían prometer un mundo que nunca podría alcanzar. Isabela se dirigió a la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Era un ritual que disfrutaba, un momento de calma antes de que comenzara el ajetreo del día. Su madre, enferma y débil, todavía dormía en su habitación, y la imagen de su rostro cansado la motivaba a trabajar aún más duro. La dedicación de Isabela a cuidar de su madre era inquebrantable. Cada esfuerzo que hacía era un paso más hacia el sueño de ofrecerle una vida más digna. Mientras preparaba el desayuno, pensó en Valeria, la esposa del empresario que poseía la mansión. Valeria era una mujer de belleza deslumbrante, pero su carácter era tan frío y cruel como el mármol que adornaba su hogar. Isabela había sido objeto de la humillación de Valeria en numerosas ocasiones. La última vez que habían cruzado palabras, Valeria le había gritado por un pequeño error al servir el té. La rabia y el desprecio en sus ojos habían dejado a Isabela sintiéndose insignificante, como si su existencia no tuviera valor. A pesar de las dificultades, Isabela se aferraba a la esperanza. Sabía que su trabajo era necesario, no solo para su madre, sino también para ella misma. Cada día, al limpiar y organizar la mansión, se decía que estaba construyendo su futuro, aunque a menudo se sentía atrapada en un ciclo interminable de servidumbre. La opulencia que la rodeaba era un recordatorio constante de lo lejos que estaba de alcanzar sus sueños. A veces, se preguntaba si alguna vez podría salir de esta prisión dorada. Con el desayuno listo, Isabela subió las escaleras y entró en la habitación de su madre. La vio dormir, con su cabello canoso esparcido sobre la almohada. Un nudo se formó en su garganta al pensar en lo que su madre había sacrificado por ella. La vida había sido dura, y aunque la enfermedad había robado parte de su vitalidad, la madre de Isabela siempre había sido su mayor apoyo. «Mañana será un día mejor», le susurró a su madre mientras dejaba un vaso de agua a su lado. «Lo prometo». Después de asegurarse de que su madre estaba cómoda, Isabela descendió las escaleras nuevamente, preparándose para la llegada de los invitados a la gala que se celebraría esa noche. La mansión se llenaría de personas adineradas, todas luciendo sus mejores galas, mientras ella se encargaba de que todo estuviera perfecto. Era un evento importante, y Valeria esperaba que todo saliera sin problemas. Mientras Isabela organizaba los detalles finales, Eduardo, el hijo del empresario, entró en la cocina. Era un joven amable y comprensivo, que a menudo se detenía a hablar con ella, algo que Valeria desaprobaba. «Isabela, ¿necesitas ayuda con algo?», preguntó, sonriendo. Su presencia siempre le daba un poco de tranquilidad en medio del caos que era su vida laboral. «No, gracias, Eduardo. Solo estoy terminando con los preparativos», respondió ella, tratando de ocultar la inquietud en su voz. La verdad era que esta gala significaba más que un simple evento. Era una oportunidad para que Valeria mostrara su poder y riqueza, y a Isabela le preocupaba que su propia posición se viera amenazada si algo salía mal. Eduardo notó la tensión en su expresión y se acercó un poco más. «¿Estás bien? Te ves preocupada», Isabela suspiró. «Es solo que Valeria... Nunca es fácil trabajar con ella, especialmente en un evento como este». Los ojos de Eduardo se oscurecieron al escuchar su nombre. «Lo sé», dijo, su tono más serio. «Si necesitas hablar o si hay algo que pueda hacer, házmelo saber». Agradecida por su apoyo, Isabela sonrió ligeramente. «Gracias, Eduardo. Tu apoyo significa mucho para mí». A medida que el día avanzaba, la mansión comenzó a llenarse de invitados,
su risa y charla resonando en los pasillos decorados. Isabela se movía entre ellos, sirviendo bebidas y aperitivos, siempre con una sonrisa forzada en su rostro. Al mirar a su alrededor, notó los trajes de diseñador y las joyas brillantes, un mundo en el que nunca había sido invitada a entrar. Y entonces, sucedió. En medio de su trabajo frenético, mientras llevaba una bandeja de copas de vino hacia el salón, Valeria apareció de la nada, luciendo impresionante en un vestido de gala que parecía costar más de lo que Isabela ganaba en un año. Con un gesto despectivo, Valeria se acercó y, sin previo aviso, bumpó su hombro contra Isabela, haciendo que la bandeja se tambaleara. En un instante, el vino tinto se derramó, manchando el vestido de Valeria. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, y todos los ojos se volvieron hacia Isabela. La respiración se le detuvo en la garganta. La mirada de Valeria era un rayo de furia contenida que prometía venganza. «¡Incompetente!», Valeria gritó, su voz cortante como un cuchillo. «¿No puedes hacer nada bien?». Isabela sintió cómo el calor le subía a las mejillas, y el miedo se apoderó de ella, pero en lo profundo de su ser, una chispa de desafío comenzó a arder. En lugar de dejar que la humillación la consumiera, sintió que algo dentro de ella clamaba por salir, por liberarse de las cadenas del miedo y la opresión. Mientras Valeria continuaba gritando, Isabela levantó la cabeza. Este sería el momento que definiría su vida. Con cada palabra hiriente que Valeria pronunciaba, su determinación crecía. Sería el inicio de su transformación, el primer paso hacia un cambio que no solo afectaría su propia vida, sino también la de su madre. En medio de la multitud, Isabela decidió que ya no se quedaría callada. La lucha por su dignidad comenzaría esa misma noche. Isabela se despertó aquella mañana sintiendo una mezcla de nervios y anticipación en el aire. El gran evento de la gala se acercaba, y la mansión donde trabajaba comenzaba a cobrar vida con el bullicio de los preparativos. Mientras se vestía, pensó en su madre, que aún dormía en su habitación, y en cómo cada esfuerzo que hacía por mantener aquel trabajo era un paso más hacia el sueño de ofrecerle una vida digna. La imagen de su madre enferma siempre la motivaba, pero también la llenaba de una tristeza profunda al pensar qué futuro le esperaba si fallaba en su labor. La mansión, con sus enormes candelabros de cristal y sus paredes de mármol, parecía más imponente que nunca. Isabela se sintió pequeña y vulnerable en aquel entorno deslumbrante, un recordatorio constante de lo lejos que estaba de pertenecer a ese mundo. Mientras pasaba por la cocina, el aroma del café recién hecho la envolvió, brindándole un breve momento de calma en medio de la agitación. Sabía que tenía mucho trabajo por delante. A medida que el sol comenzaba a elevarse en el cielo, Isabela se dirigió al salón principal. Allí, los preparativos estaban en pleno apogeo. Velas, flores y manteles elegantes se disponían meticulosamente para dar la bienvenida a los invitados adinerados que llegarían esa noche. Valeria, la esposa del empresario dueño de la mansión, supervisaba todo con una mirada crítica y un ceño fruncido. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Valeria siempre tenía una forma particular de hacerla sentir insignificante. «Isabela, ven aquí», llamó Valeria con voz imperativa. Isabela se acercó tratando de ocultar su nerviosismo. «Quiero que todo esté perfecto. No toleraré ningún error esta noche», añadió, sus ojos fríos como el hielo mientras la miraba de arriba a abajo. «Sí, señora», respondió Isabela, sintiendo que la presión aumentaba. La voz de Valeria resonaba en su mente, un constante recordatorio de que su posición era frágil. Sabía que cualquier falla podría costarle no solo el trabajo, sino también el cuidado de su madre. Con cada tarea que realizaba, desde colocar los cubiertos hasta organizar los aperitivos, Isabela se decía a sí misma que estaba construyendo su futuro. Sin embargo, la ansiedad iba en aumento. La gala no era solo un evento social, era una exhibición del poder y la riqueza de Valeria. Isabela sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. A medida que avanzaba la mañana, Eduardo, el hijo del empresario, entró en la cocina. Su presencia siempre traía un aire de tranquilidad, una chispa de humanidad en medio de la opulencia. «Isabela, ¿cómo va todo?»,
Preguntó con una sonrisa genuina. Todo bien, gracias. Solo un poco nerviosa por la gala, confesó ella, dejando escapar un suspiro. Eduardo se acercó un poco más. No te preocupes. Todos sabemos que harás un gran trabajo. Valeria puede ser dura, pero tú eres fuerte, dijo, brindándole un apoyo que le resultaba reconfortante. Gracias, Eduardo. Tu apoyo significa mucho para mí, respondió Isabela, sintiendo una chispa de gratitud en su interior. Aunque sabía que Valeria desaprobaba cualquier cercanía entre ellos, la amabilidad de Eduardo era un rayo de luz en su día. Con el paso de las horas, la mansión continuó llenándose de actividad. Isabela se movía entre los invitados que llegaban, sirviendo frutas, canapés y copas de vino. La música suave resonaba en el aire, y las risas de los asistentes parecían tan lejanas para ella. A pesar de la alegría que la rodeaba, Isabela sentía que estaba atrapada en una burbuja de servidumbre. Fue entonces cuando, en medio de la multitud, Valeria apareció, luciendo radiante en un vestido de gala que parecía costar una fortuna. La mirada de la mujer era arrogante, y su porte desprendía una confianza que la hacía aún más intimidante. Isabela sintió que su corazón se aceleraba, sabiendo que cualquier interacción con Valeria era un riesgo. Mientras servía una bandeja de copas de vino a un grupo de invitados, Valeria se acercó a ella, su mirada fulminante. Asegúrate de que todo esté en perfecto estado, Isabela. No quiero que mis invitados se quejen, dijo, y su tono no dejaba lugar a dudas sobre lo que sucedería si fallaba. Isabela tragó saliva, intentando mantenerse tranquila. Claro, señora, haré lo mejor que pueda, respondió, pero en su interior, la ansiedad crecía como una tormenta. Poco después, mientras se movía con agilidad entre la multitud, un pequeño accidente ocurrió. Con una bandeja llena de copas de vino, Isabela se encontró en el camino de Valeria, quien avanzaba rápidamente. En un instante, la bandeja se tambaleó, y el vino tinto se derramó, manchando el lujoso vestido de Valeria. El tiempo pareció detenerse. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala mientras todos los ojos se volvían hacia Isabela. El calor subió a su rostro, y el pánico se apoderó de ella. Valeria, al principio sorprendida, rápidamente recuperó su compostura, y su mirada se convirtió en un rayo de furia. «¡Incompetente!», gritó Valeria, su voz resonando en los oídos de Isabela como un eco aterrador. «¿No puedes hacer nada bien?». Isabela sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La humillación la envolvía como un manto pesado. Sin embargo, en medio de la tormenta de emociones, una chispa de desafío comenzó a arder en su interior. Este momento no la definiría. No se dejaría vencer tan fácilmente. Mientras Valeria continuaba gritando, Isabela levantó la cabeza, haciendo un esfuerzo por no dejarse llevar por la vergüenza. Sabía que debía tomar una decisión. Este sería el momento que cambiaría su vida. Con cada palabra hiriente que Valeria pronunciaba, su determinación crecía. No permitiría que el miedo la dominara. Así, mientras la multitud observaba expectante, Isabela sintió que una nueva fuerza emergía dentro de ella. Era hora de dejar de ser solo una espectadora de su propia vida. La lucha por su dignidad comenzaría esa misma noche. Isabela se despertó con el sol ya alto en el cielo, como si el día quisiera recordarle que la gala se aproximaba. A pesar de la angustia que había sentido la noche anterior, la determinación comenzó a reemplazar su miedo. Mientras se preparaba para el día, su mente no podía evitar volver a la escena del derrame de vino. La mirada de Valeria, llena de desprecio y furia, aún ardía en su mente. Sabía que debía ser cuidadosa. El incidente había encendido un fuego dentro de ella, pero también había agudizado la rivalidad entre ellas. Después de asegurarse de que su madre estaba bien, Isabela se dirigió a la cocina, donde el aroma del café recién hecho la recibió con un abrazo cálido. Comenzó a organizar la cocina, pensando en lo que vendría. Las horas pasaron volando mientras preparaba los alimentos y organizaba el espacio para la llegada de los invitados. Pero en su mente, el eco de Valeria resonaba. «No toleraré ningún error esta noche». Isabela sintió el peso de esa advertencia, la presión aplastante de la expectativa. Mientras trabajaba, Eduardo apareció en la cocina,
trayendo consigo un rayo de luz en medio de la opulencia que la rodeaba. «Isabela, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó con su sonrisa genuina. Era un alivio ver su rostro amable, y por un momento, Isabela se permitió relajarse. «No estoy segura», respondió ella, intentando esconder su ansiedad. «Valeria, no puedo dejar de pensar en cómo reaccionará si algo sale mal». Eduardo frunció el ceño, como si la preocupación de Isabela le afectara. «No dejes que su ira te controle. Sabes que eres capaz de hacer un gran trabajo. La gente que realmente importa verá tu esfuerzo, no solo los errores». Isabela asintió, agradecida por su apoyo, pero la inseguridad seguía acechando. «Gracias, Eduardo. Tu apoyo significa mucho para mí», dijo, sintiendo que sus palabras ofrecían un pequeño refugio en medio de la tormenta. La mañana se convirtió en una tarde frenética. La mansión comenzaba a llenarse de vida. Isabela se movía entre las habitaciones, organizando los últimos detalles, mientras el sonido de los invitados riendo y conversando llenaba el aire. Sin embargo, cada risa que escuchaba le recordaba su lugar en el mundo. Servía a estos privilegiados, que disfrutaban de un lujo que parecía un sueño lejano. A medida que la gala se acercaba, Isabela sintió cómo la tensión aumentaba. La voz de Valeria resonaba en su cabeza, exigiendo perfección. Cada vez que se cruzaba con ella, Valeria la miraba con desdén, como si su mera existencia fuera una irritación. Isabela trató de concentrarse en su trabajo, pero la ansiedad se apoderó de ella. La presión de la gala se sentía como una losa sobre su pecho. Fue entonces cuando, mientras organizaba una bandeja con copas de vino, se encontró nuevamente cara a cara con Valeria. La mujer, radiante y arrogante en su vestido de gala, se movía con la gracia de una reina, y en ese momento, Isabela sintió que su corazón se aceleraba. «Asegúrate de que todo esté perfecto, Isabela. No quiero que mis invitados se quejen», le dijo Valeria a su tono helado. «Claro, señora», respondió Isabela, intentando mantener la calma. Pero en su interior, una mezcla de ira y tristeza burbujeaba. No era solo el desprecio de Valeria lo que la lastimaba. Era la sensación de ser invisible, de no importar. En ese instante, decidió que no iba a permitir que la intimidación de Valeria la consumiera. A medida que avanzaba la tarde, Isabela comenzó a notar a otros empleados intercambiando miradas de complicidad. Algunos de ellos, que antes habían sido indiferentes a su sufrimiento, comenzaban a mostrar apoyo. Una de las cocineras, Clara, se acercó a ella. «Isabela, no dejes que Valeria te haga sentir menos. Todos sabemos lo valiosa que eres», le dijo con una sonrisa alentadora. «Gracias, Clara. A veces siento que estoy sola en esto», confesó Isabela, sintiendo cómo la calidez de la solidaridad comenzaba a envolverla. La noche llegó y la mansión se iluminó con candelabros brillantes y elegantes decoraciones. Los invitados comenzaron a llegar, y la atmósfera se llenó de risas y conversaciones animadas. Isabela se movía entre ellos, sirviendo aperitivos y bebidas, siempre con una sonrisa en el rostro, aunque su corazón latía con fuerza. La tensión era palpable. Cada vez que veía a Valeria, recordaba el desprecio en su mirada, y el temor de un nuevo enfrentamiento la mantenía en vilo. Mientras servía a un grupo de invitados, Eduardo se acercó nuevamente. «Isabela, ¿estás bien? Pareces un poco nerviosa», dijo, notando su inquietud. «Es solo que Valeria ha estado tan dura conmigo. Tengo miedo de que no le guste cómo he hecho las cosas esta noche», admitió, sintiendo que su voz temblaba. «Solo respira. Eres buena en lo que haces. Y recuerda, no estás sola. Hay otros que ven lo que haces», le aseguró Eduardo. Y por un momento, Isabela sintió que su miedo comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, mientras se movía entre los invitados, un nuevo desafío se presentó de inmediato. En un momento de distracción, una bandeja se resbaló de sus manos, y el sonido del cristal rompiéndose resonó en la sala. Isabela se detuvo en seco, el pánico inundando su ser. El sonido atrajo la atención de Valeria, quien se acercó rápidamente, sus ojos llenos de furia. «¡Incompetente! ¿No puedes hacer nada bien?», Valeria gritó, y la humillación abrumadora regresó como un torrente. Sin embargo, en lugar de dejar que el dolor la consumiera,
Isabela sintió que la chispa de desafío que había comenzado a encenderse en su interior resurgía. «No más», se dijo a sí misma, y en el silencio tenso que siguió, ella levantó la cabeza. Este era su momento. Era hora de dejar de ser solo una sombra en la vida de Valeria. La indignación comenzó a fluir por sus venas, y en lugar de encogerse, decidió que este era el instante que había estado esperando. Mientras Valeria continuaba gritando, Isabela sintió cómo su valor crecía. «No soy incompetente, Valeria. Estoy haciendo lo mejor que puedo en un ambiente que no es justo. Tal vez deberías mirar a tu alrededor y ver cómo tratas a los demás», declaró con firmeza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y aunque su corazón latía con fuerza, Isabela sintió que había cruzado una línea. Había tomado una decisión. La lucha por su dignidad comenzaría esa misma noche. Isabela se encontraba en el corazón de la mansión, el aire vibrante de emoción y tensión mientras los invitados llegaban para la gala benéfica. La elegante decoración, con candelabros de cristal y arreglos florales lujosos, contrastaba con el caos que reinaba en su interior. Cada rayo de luz que iluminaba el salón parecía resonar con el latido acelerado de su corazón. Sabía que esa noche podría cambiarlo todo, pero el miedo aún la asediaba. Mientras servía copas de vino a un grupo de asistentes, Isabela se sentía atrapada entre la opulencia de la gala y la presión de sus propias inseguridades. El murmullo de la multitud le parecía lejano, como si estuviera bajo el agua, y la imagen de Valeria, con su mirada despectiva y su actitud fría, se cernía sobre ella como una sombra. La última confrontación aún ardía en su mente. El eco de las palabras hirientes de Valeria resonaba, recordándole lo vulnerable que era en comparación con la mujer que se movía con tanta arrogancia a su alrededor. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, la chispa de desafío que había comenzado a encenderse en su interior se avivaba. Isabela sabía que no podía seguir permitiendo que Valeria la aplastara. Mientras servía, notó la mirada de Eduardo a través de la sala. Su presencia siempre le otorgaba un poco de calma, y esa noche, más que nunca, necesitaba ese apoyo. Eduardo parecía percibir su angustia, y aunque la distancia los separaba, su mirada alentadora le dio fuerza. A medida que la gala avanzaba, la tensión en el ambiente era palpable. Los invitados reían y conversaban, disfrutando de la velada, mientras Isabela se movía entre ellos, como un pez en el agua, pero siempre sintiéndose fuera de lugar. La ansiedad creció en su pecho cuando Valeria apareció, deslumbrante en su vestido de gala, como una reina que se paseaba entre súbditos. Isabela sintió que su corazón se encogía al ver a Valeria acercándose, su mirada fija y amenazante. «Isabela», llamó Valeria, su voz clara como el cristal. «Quiero que todo esté perfecto esta noche. No toleraré ningún tipo de error». Cada palabra era un recordatorio de lo frágil que era su situación laboral, y la presión que sentía aumentó. La mirada de Valeria era como un rayo helador, y por un momento, Isabela se sintió atrapada en su red de poder. «Sí, señora», respondió, su voz apenas un susurro. Sin embargo, en su interior, una voz más fuerte comenzaba a surgir, empoderándola. No era solo su trabajo lo que estaba en juego, era su dignidad. La gala continuó, y con cada tarea que realizaba, Isabela se decía a sí misma que estaba construyendo su futuro. Pero el reloj avanzaba, y la sensación de que la noche culminaría en algo monumental la mantenía en vilo. Cuando llegó el momento del discurso de Valeria, Isabela sintió que la tensión alcanzaba su punto máximo. Los invitados se reunieron en torno a la mesa principal, y Valeria, con su porte altivo, se dirigió a ellos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Gracias a todos por estar aquí esta noche. Juntos, podemos hacer una diferencia en nuestra comunidad», comenzó Valeria, su voz resonando en la sala. Isabela escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra era una burla a su propia existencia. Valeria continuó, hablando sobre el poder y la riqueza, de cómo su vida era un ejemplo de éxito. Isabela se sintió nauseabunda. Mientras Valeria hablaba de altruismo, ella solo veía egoísmo encarnado. Fue en ese instante que algo dentro de Isabela se rompió. Ya no podía soportar la hipocresía de Valeria.
En un momento de valentía desbordante, decidió que era hora de actuar. Con el corazón palpitante y la determinación tomando control de su cuerpo, se acercó al micrófono que Valeria había dejado a un lado. ¡Valeria!, gritó, su voz resonando en el salón, interrumpiendo el discurso. Un silencio instantáneo cubrió la sala. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La audacia de su acción sorprendió a los invitados, pero a Isabela no le importó. Era su momento. ¿Qué tipo de diferencia estás realmente haciendo?, continuó, sintiendo cómo la adrenalina fluía por sus venas. Eres una mujer que humilla a quienes están a tu alrededor mientras presumes de generosidad. La verdadera caridad comienza con el respeto. Cada palabra que pronunciaba era una liberación de su sufrimiento acumulado. La indignación había reemplazado su miedo. Valeria la miró, incrédula y furiosa. El desprecio en su mirada era palpable, pero Isabela no se dejó intimidar. La gente aquí sabe lo que eres. No eres más que una fachada de riqueza, y pronto todos conocerán tu verdadera naturaleza, desafió, sintiendo que la fuerza de sus palabras resonaba en la sala. Los murmullos comenzaron a crecer entre los invitados. Algunos miraban a Valeria, otros a Isabela, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. La mirada de Valeria se tornó oscura, y un escalofrío recorrió la sala. ¿Qué estás insinuando, Isabela?, preguntó con voz helada, intentando recuperar el control de la situación. Pero Isabela ya había cruzado la línea. Sé de tus tratos ilícitos, Valeria. Sé que tu riqueza se construye sobre la explotación y la corrupción, declaró, su voz firme y resonante. Cada palabra que pronunciaba le daba más poder, y la sala se llenó de un murmullo de asombro y curiosidad. Isabela sintió que la chispa de desafío se transformaba en un fuego ardiente. Tus días de manipulación han terminado. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Los rostros en la multitud comenzaron a cambiar, algunos mostrando apoyo, otros incredulidad. La mirada de Valeria se volvió peligrosa, pero Isabela ya había tomado su decisión. No se daría por vencida. El riesgo era alto, pero la oportunidad de liberarse de Valeria y de su opresión era aún mayor. Valeria, furiosa, intentó recuperarse. Tú, una simple sirvienta, no tienes ningún derecho a señalarme, dijo con desdén. Pero Isabela había cruzado el umbral de la humillación. Ya no era la mujer que se dejaba apabullar. Quizás no, pero tengo el derecho de hablar la verdad, y esa es la única voz que necesito, respondió Isabela, sintiendo que la multitud se alineaba a su lado. El murmullo se convirtió en un clamor de apoyo, y la mirada de Valeria se tornó en desesperación. La presión en la sala creció, y mientras Valeria intentaba mantener su imagen, Isabela supo que había dado el primer paso hacia su libertad. Ahora, no había vuelta atrás. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que esta confrontación solo era el comienzo de una batalla más grande por su dignidad y su futuro. La tensión era palpable, y los ojos de todos estaban fijos en ellas, esperando lo que sucedería a continuación. Isabela, con la determinación de un nuevo amanecer, se preparó para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba, sin saber que esta sería solo la primera de muchas batallas que le esperaban. Isabela se encontraba en la cocina de la mansión. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. La revelación de su valentía había sacudido los cimientos de su vida, y aunque la adrenalina todavía corría por sus venas, la realidad empezaba a asentarse. Valeria había sido expuesta, y su caída era inminente, pero el peso de lo que había hecho comenzaba a abrumarla. La galería de la mansión seguía resonando con los murmullos de los invitados, ahora llenos de curiosidad y asombro. Isabela podía escuchar fragmentos de conversación. ¿Es cierto lo que dijo? No puede ser. ¿Quién lo hubiera imaginado? Las voces se entrelazaban, y la presión de ser el centro de atención la llenaba de aprensión. Sin embargo, en su interior, también sentía una chispa de triunfo. Había hablado, había reclamado su voz, y eso era algo que nunca antes había hecho. Eduardo entró en la cocina, su rostro reflejando una mezcla de admiración y preocupación. «Isabela, no puedo creer lo que hiciste. Fue increíble. La forma en que enfrentaste a Valeria.
No muchos tendrían el valor de hacerlo, dijo, su voz llena de sinceridad. Gracias, Eduardo. Pero no sé qué pasará ahora. Valeria no se quedará de brazos cruzados, respondió ella, su tono lleno de preocupación. A pesar de su reciente acto de valentía, el miedo se cernía sobre ella como una nube oscura. Valeria era una mujer poderosa, y su ira podía ser devastadora. Eduardo se acercó, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Lo sé, pero has dado un paso enorme. La gente está empezando a ver quién es realmente ella. No estás sola en esto. Hay otros empleados que te apoyan, y yo también estoy aquí para ti. Isabela sintió que la calidez de sus palabras comenzaba a desvanecer su ansiedad. Gracias. No sé qué haría sin tu apoyo. A veces parece que estoy luchando contra un mar de indiferencia, confesó, sintiendo que la vulnerabilidad la invadía. Esa indiferencia está cambiando. Tu valentía ha inspirado a otros. La gente está comenzando a hablar, a cuestionar lo que han aceptado como normal, dijo Eduardo, y sus ojos brillaron con determinación. Lo que hiciste esta noche podría ser solo el comienzo. Con cada palabra de Eduardo, Isabela sentía que la esperanza comenzaba a florecer. Sin embargo, la sombra de Valeria seguía acechando. Sabía que la esposa del empresario no tardaría en desquitarse, y la perspectiva de enfrentar la ira de Valeria la llenaba de inquietud. Mientras la gala continuaba, Isabela decidió que era mejor mantenerse ocupada. Comenzó a limpiar la cocina, organizando los utensilios y asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero su mente seguía divagando. Recordó las miradas de aprobación que había recibido de algunos de sus compañeros empleados, quienes se habían acercado para felicitarla y ofrecerle su apoyo. Esa camaradería era un rayo de luz en medio de la tormenta. Al poco tiempo, Clara, una de las cocineras más veteranas, entró en la cocina. Isabela, lo que hiciste fue valiente. Necesitamos más personas como tú. No podemos permitir que Valeria continúe con su tiranía, dijo Clara, su voz llena de fervor. Gracias, Clara, pero tengo miedo de lo que vendrá. Valeria no es alguien a quien se le pueda desafiar sin consecuencias, respondió Isabela, sintiendo que la preocupación se apoderaba de ella nuevamente. Sí, pero ya no podemos quedarnos callados. Es hora de que la gente hable, de que se haga justicia. No podemos permitir que Valeria siga dañando a quienes están a nuestro alrededor, insistió Clara, su mirada decidida. Isabela sintió que la determinación de Clara le daba fuerza y valor. Después de un rato, la gala comenzó a disminuir. Los invitados estaban ocupados en conversaciones animadas y el bullicio del salón se sentía distante. Isabela decidió que era momento de salir y enfrentar a la multitud nuevamente. Sabía que tenía que estar presente, no solo por ella, sino también por los que la apoyaban. Mientras se adentraba en el salón, sintió todas las miradas sobre ella. Algunos invitados sonreían, otros murmuraban, y las palabras de apoyo llenaban el aire. Cada paso que daba la acercaba más a un nuevo comienzo. Isabela sabía que su vida, aunque aún llena de desafíos, había cambiado para siempre. Isabela, ven aquí. La llamó uno de los invitados, un hombre mayor que había sido un amigo de la familia durante años. Lo que hiciste fue admirable. No todos tienen el valor de enfrentarse a la injusticia. Estoy orgulloso de ti, dijo, su voz llena de calidez. Gracias, señor Martínez. Solo hice lo que debía, respondió Isabela, sintiendo que la emoción la abrumaba. No estaba acostumbrada a recibir elogios. Y la calidez de sus palabras la llenó de un sentido de pertenencia que nunca había experimentado. Mientras continuaba conversando con los invitados, Isabela notó que Valeria no se encontraba a la vista. La ausencia de su figura opresiva le dio un respiro, pero sabía que no podía bajar la guardia. A cada momento, la posibilidad de un enfrentamiento seguía latente. Finalmente, Eduardo se unió a ella en el salón, su expresión seria. Isabela, Valeria ha estado hablando con algunos de los otros invitados. Parece que está tratando de desviar la atención de lo que sucedió. No podemos dejar que lo que hiciste se olvide, dijo, su tono grave. ¿Qué quieres decir?, preguntó Isabela, sintiendo que la preocupación se intensificaba. Ella está intentando presentarse como la víctima. Ya sabes cómo es.
No podemos permitir que eso suceda. Necesitamos que la gente sepa la verdad, insistió Eduardo, y Isabela pudo ver la determinación en sus ojos. No sé si estoy lista para enfrentarla de nuevo. Me asusta pensar en lo que puede hacer, admitió Isabela, sintiendo que el miedo comenzaba a aflorar nuevamente. Escucha, no estás sola. Si decides confrontarla, estaré a tu lado. Y no solo yo, hay otros que están dispuestos a apoyarte. Valeria puede ser poderosa, pero juntos somos más fuertes, dijo Eduardo, y sus palabras resonaron en el corazón de Isabela. La idea de unirse a otros en la lucha contra Valeria comenzó a tomar forma en su mente, y aunque el miedo seguía presente, también sentía una nueva fuerza surgiendo dentro de ella. Había encontrado su voz, y esa voz no podía ser silenciada. Con una determinación renovada, Isabela miró a Eduardo. Tienes razón. No puedo dejar que Valeria se salga con la suya, no solo por mí, sino por todos los que han sufrido por su culpa, dijo, sintiendo que su espíritu se avivaba, mientras las luces de la mansión brillaban intensamente y las risas de los invitados llenaban el aire. Isabela supo que se encontraba en un punto de inflexión. La lucha no había terminado. De hecho, había comenzado de nuevo. Con la ayuda de Eduardo y el apoyo de sus compañeros, estaba lista para desafiar a Valeria una vez más y reclamar su lugar en el mundo. La noche aún tenía mucho que deparar. El escenario estaba preparado para un nuevo enfrentamiento, y esta vez, Isabela estaba decidida a no retroceder. Con el corazón latiendo con fuerza, se encaminó hacia el salón, lista para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que la verdad siempre saldría a la luz. La noche que siguió a la revelación de Isabela fue una mezcla de alivio y tensión. La mansión, que antes le había parecido un laberinto de opulencia y miedo, ahora resonaba con ecos de sus palabras. Sin embargo, en medio de la celebración por la victoria alcanzada, una sombra se cernía sobre ella. Valeria, furiosa y herida en su orgullo, era un enemigo que no se quedaría quieto. Isabela no podía dejar de pensar en la mirada de Valeria durante la confrontación. La ira que había visto en sus ojos era palpable, y aunque había sentido el poder de su propia voz, sabía que Valeria no se quedaría de brazos cruzados. La idea de que Valeria buscara venganza comenzó a atormentarla, y cada vez que escuchaba un ruido fuera de lo común en la casa, su corazón se aceleraba. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para su madre, la tristeza y la tensión de la noche anterior aún pesaban en su pecho. Su madre, con su cabello canoso y su rostro cansado, la miraba con ojos llenos de amor y preocupación. «Isabela, mi niña, ¿estás bien? Pareces distante», le dijo, su voz suave como siempre. «Solo estoy cansada, mamá». «Ha sido una noche larga», respondió Isabela, tratando de ocultar su inquietud. No quería preocupar a su madre, pero la verdad era que su vida había cambiado drásticamente y aún no podía procesar todas las implicaciones de su valentía. Mientras servía el desayuno, su mente divagaba. La victoria de anoche no solo había expuesto a Valeria, sino que también había atraído la atención de otros empleados. Clara y algunos de los cocineros habían comenzado a hablar sobre la posibilidad de hacer más. «Podemos unirnos y asegurarnos de que Valeria no vuelva a pisotearnos», había dicho Clara con entusiasmo, y aunque Isabela sentía una chispa de esperanza al pensar en la camaradería, también sabía que Valeria era una mujer peligrosa. Esa tarde, mientras la mansión se preparaba para la visita de algunos inversores interesados en el proyecto comunitario que Isabela había propuesto, su teléfono sonó. Era Eduardo. «Isabela, necesitamos hablar. Creo que Valeria está planeando algo», dijo su voz, grave y tensa. El corazón de Isabela se hundió. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo que una ola de pánico la invadía. «Algunos de los empleados han escuchado rumores. Valeria ha estado hablando con personas influyentes. Está tratando de desacreditarte, y no solo eso, ha mencionado algo sobre tu madre», le advirtió Eduardo. Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué? No puede ser. Mi madre no ha hecho nada», dijo, la angustia apoderándose de ella. Lo sé, pero Valeria es capaz de cualquier cosa. Necesitamos prepararnos para lo que venga. No la subestimes», insistió Eduardo.
Con el corazón acelerado, Isabela se dio cuenta de que la lucha no había terminado. Valeria no solo había perdido poder, sino que ahora estaba buscando venganza. La idea de que pudiera amenazar la salud de su madre la llenó de terror. Isabela sabía que no podía dejar que eso sucediera. ¿Qué hacemos?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. Juntos, podemos reunir a los demás. Tal vez podamos documentar lo que ella está haciendo y detenerla antes de que sea demasiado tarde. No estás sola en esto, Isabela, dijo Eduardo, su tono firme y decidido. Durante las siguientes horas, Isabela se dedicó a contactar a otros empleados. Clara, Eduardo y algunos de los cocineros se reunieron en la cocina. La atmósfera estaba cargada de tensión. Valeria no se detendrá hasta que se asegure de que todos sepamos quién manda aquí, dijo Clara, mientras los demás asentían con la cabeza. Isabela, sintiendo una mezcla de miedo y determinación, tomó la palabra. No podemos permitir que eso suceda. Valeria piensa que puede hacer lo que quiera, pero tenemos el poder de luchar. Si nos unimos, podemos demostrarle que su tiempo se ha acabado, declaró, sintiendo que su voz resonaba con fuerza. Los demás la miraron con expectativa. Había un aire de camaradería que Isabela nunca había sentido antes. Podemos recopilar pruebas de sus actividades ilegales. Si trabajamos juntos, tal vez podamos hacer que la gente escuche, sugirió Eduardo. Y todos comenzaron a discutir ideas y estrategias. Mientras la reunión avanzaba, Isabela se sentía más fuerte. La colaboración de sus compañeros le daba esperanza, y aunque el miedo seguía acechando, había encontrado una nueva determinación. Sin embargo, un pensamiento persistente la atormentaba. ¿Qué pasaría si Valeria se enteraba de sus planes? ¿Estaba arriesgando la seguridad de su madre al enfrentarse a ella una vez más? A medida que el sol comenzaba a ponerse, la tensión en la sala se intensificó. Debemos estar preparados para lo peor. Valeria no es alguien a quien se le pueda desafiar sin consecuencias, dijo Clara, y todos asintieron, el miedo palpable en el aire. Pero también tenemos que ser valientes. Si no luchamos ahora, nunca podremos liberarnos de ella. La verdad siempre sale a la luz, y es momento de que todos sepan quién es realmente Valeria, afirmó Isabela, sintiendo que el fuego de su coraje comenzaba a arder nuevamente. Esa noche, mientras la mansión se llenaba de murmullos y risas de los invitados que llegaban para la presentación del proyecto comunitario, Isabela se preparó para enfrentar su mayor desafío. Sabía que Valeria podría estar observando cada movimiento, buscando cualquier debilidad que pudiera explotar. Pero esta vez, Isabela no se dejaría intimidar. Había aprendido que la verdadera fuerza venía de la unidad y la verdad. En medio de la multitud, Isabela vio a Valeria, que se movía con la misma arrogancia de siempre, pero esta vez había algo diferente en ella. La mirada de Valeria estaba llena de una rabia contenida, y Isabela supo que la batalla estaba lejos de haber terminado. Con cada paso que daba hacia la sala, su determinación crecía. No solo lucharía por sí misma, sino por todos los que habían sufrido bajo el yugo de Valeria. Sin embargo, el giro inesperado llegó cuando un grupo de empleados de Valeria entró en la sala, llevando consigo rumores cargados de hostilidad. La atmósfera, que había comenzado con esperanza, se tornó tensa y sombría. Isabela sintió que el aire se volvía pesado y, en su interior, una chispa de preocupación se encendió. ¿Podrían sus aliados mantener la fe? ¿O Valeria había logrado sembrar la discordia? Mientras la noche avanzaba, Isabela se enfrentaba a la realidad de que su lucha apenas comenzaba. La batalla por su dignidad y la protección de su familia estaba a punto de estallar en un nuevo conflicto, y esta vez, el resultado podría cambiar no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Ella estaba lista, decidida a enfrentarse a Valeria una vez más, dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad y por el futuro que merecía. La atmósfera en la mansión era tensa y electrizante. Isabela se encontraba en el corazón del salón, rodeada por una multitud de invitados que murmullaban entre sí, sus ojos fijos en ella. La revelación de la corrupción de Valeria había desencadenado un torbellino de emociones en el aire, y aunque Isabela había sentido el poder de su voz al exponer la verdad, también sabía que esto era solo el comienzo de su lucha. Valeria había desaparecido de la vista,
pero su presencia seguía pesando en el ambiente, como una sombra amenazante. Isabela respiró hondo, intentando calmar el torrente de pensamientos que la asediaban. Había arriesgado todo al enfrentarse a Valeria, y ahora la realidad de sus acciones comenzaba a asentarse en su mente. La multitud se dividía entre la indignación por lo que había revelado y la curiosidad sobre el futuro de la esposa del empresario. «Isabela, lo hiciste», exclamó Eduardo, acercándose a ella con una mezcla de admiración y preocupación. Sus ojos brillaban con un destello de orgullo, pero también había un matiz de inquietud en su expresión. «La forma en que enfrentaste a Valeria fue increíble. La gente está hablando de ti, y están de tu lado». «Gracias, Eduardo. Pero no sé qué pasará ahora», respondió Isabela, su voz temblorosa. «Valeria no se quedará de brazos cruzados. Ella es peligrosa. Lo sé, pero ahora hemos expuesto su verdadera cara. La gente empezará a cuestionar su poder y su influencia. Ya no será la misma», dijo Eduardo, tratando de infundirle confianza. Isabela asintió, sintiendo que, a pesar del temor que la invadía, había una chispa de esperanza. Mientras la gala continuaba, Isabela se dio cuenta de que muchos de los asistentes comenzaban a murmurar sobre Valeria. Algunos expresaban su asombro, otros su indignación, pero todos parecían estar de acuerdo. La revelación de Isabela había abierto los ojos de muchos. El ambiente cargado de tensión comenzaba a transformarse en una atmósfera de solidaridad entre los que se sentían oprimidos por la arrogancia de Valeria. Isabela decidió que debía aprovechar este momento. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a un grupo de empleados que se habían congregado en un rincón del salón. «Gracias a todos por su apoyo», comenzó, sintiendo cómo la emoción le apretaba la garganta. «Lo que hice esta noche no es solo por mí, sino por todos nosotros. No podemos permitir que Valeria continúe con su tiranía. Es hora de que nos unamos y defendamos lo que es justo». Los rostros de sus compañeros mostraban una mezcla de asombro y determinación. Clara, la cocinera veterana, tomó la delantera. «Isabela tiene razón. Hemos soportado demasiado tiempo. No solo se trata de Valeria, sino de un sistema que nos ha mantenido callados. Es momento de alzar nuestras voces». La multitud comenzó a murmurar en apoyo. Isabela sintió que el peso de su miedo se aligeraba. La valentía que había mostrado al exponer a Valeria estaba inspirando a otros a defenderse. Se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Sin embargo, la euforia de este momento se vio interrumpida cuando Valeria apareció de nuevo, su rostro pálido y furioso. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, su voz resonando en el salón. La mirada de Valeria era una mezcla de desprecio y rabia, y la multitud se quedó en silencio, conteniendo la respiración ante la inminente confrontación. «Valeria, la gente está hablando sobre lo que has hecho», dijo Isabela, sintiendo que su valentía se renovaba. «Ya no puedes controlar nuestras vidas. La verdad ha salido a la luz». La expresión de Valeria se oscureció, y su mirada se centró en Isabela con una intensidad aterradora. «¿Crees que esto se ha terminado, Isabela? Te aseguro que esto es solo el comienzo. No tienes idea de con quién te estás metiendo». «Sé exactamente con quién me estoy metiendo», respondió Isabela, sintiendo que la determinación crecía dentro de ella. «Tu tiempo de manipulación ha acabado. La gente ha comenzado a ver quién eres realmente». Valeria dio un paso adelante, su presencia imponente llenando el espacio. «¿Y qué piensas hacer al respecto? ¿Crees que puedes desafiarme y salir ilesa? He estado en esta posición durante años, y no permitiré que una sirvienta sin valor me derribe». «Bye. Quizás has estado en esa posición, pero no eres invulnerable. La gente está comenzando a cuestionar tus acciones, y no seré la única que se levante contra ti», dijo Isabela, su voz resonando con confianza. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, y algunos empezaron a aplaudir, apoyando a Isabela en su desafío. Valeria, furiosa, se volvió hacia los invitados. «¿Quién se atreve a creer las mentiras de esta mujer? Solo es una sirvienta que quiere llamar la atención. No se dejen engañar». Pero el ánimo de la multitud había cambiado. La revelación de la verdad había sembrado dudas sobre Valeria, y su arrogancia ya no parecía tan poderosa. Isabela sintió que su corazón se llenaba de esperanza. «Valeria,
El poder que creías tener ha empezado a desvanecerse, continuó Isabela, su voz resonando con fuerza. Y si no te detienes, la gente empezará a investigar y descubrirá las verdades oscuras que has ocultado. Con cada palabra, la multitud se fue acercando a Isabela, y sus murmullos se convirtieron en un clamor de apoyo. Valeria, sintiendo la presión, retrocedió un paso. «No permitiré que esto continúe. No lo permitiré», murmuró, su voz apenas audible. Isabela sintió que el momento se estaba volviendo decisivo. «Esto no es solo mi lucha, es la lucha de todos nosotros. Juntos podemos desmantelar la opresión que has ejercido sobre nosotros. Ya no estamos dispuestos a quedarnos callados». La multitud estalló en aplausos y vítores, y el poder colectivo comenzó a resonar en el aire. Isabela sintió que su corazón se llenaba de fuerza. Había encontrado su propósito y estaba lista para continuar la lucha. A medida que el clamor aumentaba, Isabela se dio cuenta de que debía actuar rápidamente. «Eduardo, necesitamos hablar con la prensa. Debemos asegurarnos de que la historia se cuente. La gente necesita saber la verdad sobre Valeria y su corrupción», dijo, dirigiéndose a él con determinación. «Estoy contigo, Isabela. Juntos podemos enfrentar esto», respondió Eduardo, su voz firme y llena de convicción. La multitud seguía animando, y Isabela sintió que el miedo que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Con la determinación renovada, Isabela se preparó para lo que vendría. Sabía que la lucha no había terminado, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Su viaje hacia la verdad y la justicia apenas comenzaba, y ella estaba decidida a no rendirse. Mientras Valeria se retiraba, furiosa y derrotada, Isabela sintió un profundo sentido de logro. Había reclamado su voz y había inspirado a otros a levantarse. La batalla por la dignidad y la justicia continuaría, y ella estaba decidida a liderar el camino. Con el apoyo de sus compañeros y la fuerza que había encontrado en sí misma, Isabela sabía que podría enfrentar cualquier adversidad que se avecinara. La lucha por un futuro mejor había comenzado, y ella estaba lista para convertirse en la líder que siempre había soñado ser. Isabela se encontraba de pie frente a la ventana del salón de su nueva oficina, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de los árboles del jardín comunitario que habían comenzado a transformar con su equipo. Después de meses de lucha, su visión de un espacio donde la comunidad pudiera reunirse y crecer finalmente estaba tomando forma. El eco de las risas de los niños jugando afuera y el murmullo de los adultos conversando llenaban el aire con una energía renovadora. Había pasado mucho tiempo desde que se sentía así, rodeada de apoyo y esperanza. La jornada había comenzado con una reunión productiva. Había compartido su idea de organizar talleres de habilidades para los jóvenes de la comunidad, un proyecto que no solo brindaría herramientas útiles, sino que también fomentaría un sentido de pertenencia y empoderamiento. Isabela sonrió al recordar la pasión con la que sus compañeros habían respondido. Cada uno de ellos había aportado ideas y sugerencias, demostrando que la comunidad estaba lista para un cambio. Mientras su mente divagaba, Isabela no pudo evitar recordar el camino que había recorrido, desde su vida como sirvienta en la opulenta mansión, donde Valeria había ejercido su poder de forma despiadada, hasta convertirse en una líder respetada y admirada. Había enfrentado sus miedos, había descubierto su voz y, lo más importante, había aprendido a valorar su propia dignidad. La imagen de Valeria, furiosa y derrotada, cruzó su mente, pero en lugar de temor, sintió una oleada de liberación. La opresión que había sentido durante tanto tiempo había desaparecido y finalmente había reclamado su vida. A medida que la tarde avanzaba, Isabela se unió a un grupo de voluntarios que trabajaban en el jardín. El sol brillaba en su rostro y podía sentir la calidez de la comunidad a su alrededor. Clara, su amiga y confidente, se acercó. «Isabela, no puedo creer cuánto hemos logrado. Este lugar se está convirtiendo en un hogar para todos nosotros», dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Sí, y todo gracias a ustedes. Ninguna de estas ideas habría sido posible sin su apoyo», respondió Isabela,
sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud. Las horas de trabajo duro estaban comenzando a dar frutos, y la satisfacción de ver a su comunidad unida y prosperando era indescriptible. Sin embargo, el eco de la confrontación con Valeria todavía resonaba en su mente. La caída de Valeria había sido un punto de inflexión, no solo para Isabela, sino para todos los que habían sido víctimas de su crueldad. La noticia de su arresto había viajado rápidamente, y la gente comenzaba a hablar abiertamente sobre las injusticias que habían sufrido. Isabela había recibido mensajes de apoyo de antiguos colegas de la mansión y de otros empleados que también se habían sentido oprimidos. Su valentía había encendido una chispa de cambio. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Isabela tomó un momento para reflexionar. Había aprendido que la lucha no solo era contra una persona, sino contra un sistema que había permitido que la opresión prosperara. La voz de su madre resonaba en su mente. Siempre lucha por lo que es justo, mi hija. Isabela sabía que había hecho exactamente eso. Había enfrentado su pasado y había tomado una posición. Una de las mujeres del grupo de voluntarios se acercó a Isabela. ¿Te gustaría dirigir la próxima reunión de la comunidad? Creo que tu historia inspiraría a muchos más a unirse a nosotros, sugirió. Isabela sintió un escalofrío de emoción recorrerle el cuerpo. La idea de compartir su viaje, de inspirar a otros a levantarse y luchar por lo que creían justo, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Claro, me encantaría, respondió, su voz llena de determinación. La idea de usar su experiencia para empoderar a otros la llenaba de energía. Tenía la certeza de que, al compartir su historia, podría motivar a otros a encontrar su propia voz y a no dejarse intimidar por aquellos que intentaban silenciarlos. La reunión se programó para el siguiente fin de semana, y la anticipación comenzó a crecer. Isabela se sumergió en la preparación, eligiendo cuidadosamente las palabras que quería compartir. Quería que su historia fuera un faro de esperanza para aquellos que aún se sentían atrapados en la oscuridad. Mientras trabajaba, sintió una profunda conexión con su madre, quien siempre había sido su mayor apoyo. El día de la reunión llegó, y el salón comunitario estaba lleno de rostros ansiosos por escuchar. Isabela se sintió nerviosa al principio, pero cuando comenzó a hablar, la emoción la envolvió. Compartió su historia de lucha, sus momentos de duda y la eventual liberación que había encontrado al enfrentarse a Valeria. Cada palabra resonaba en la sala, y los murmullos de aprobación y apoyo comenzaron a surgir. «Quiero que todos sepan que no están solos», dijo Isabela, mientras sus ojos recorrían a la multitud. «Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestra historia. Juntos, podemos enfrentar cualquier adversidad». Las palabras parecían cobrar vida, y una sensación de unidad llenó el espacio. Al final de la reunión, los aplausos resonaron como un eco de esperanza. Isabela se sintió abrumada por la gratitud y la conexión que había creado. Había logrado no solo compartir su historia, sino también inspirar a otros a levantarse y luchar por lo que era correcto. Mientras la reunión terminaba y la multitud comenzaba a dispersarse, Isabela se dio cuenta de que había encontrado su propósito. No solo estaba ayudando a su comunidad a sanar, sino que también estaba construyendo un futuro donde la dignidad y la justicia prevalecieran. Esa noche, cuando regresó a casa y se sentó junto a su madre, Isabela sintió que había cerrado un capítulo de su vida. Había enfrentado sus miedos, había peleado por su dignidad y había encontrado su voz. Pero más allá de eso, había comenzado a forjar un camino para otros, un camino que estaba pavimentado con esperanza y coraje. «Hoy fue un gran día, mamá», le dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Siento que estamos en el camino correcto». Su madre le devolvió la sonrisa, y en su mirada, Isabela vio el orgullo y la felicidad. «Siempre supe que llegarías lejos, mi niña. Estoy tan orgullosa de ti». Isabela cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que un nuevo amanecer se avecinaba. Sabía que la lucha por la justicia y la dignidad era un camino largo, pero estaba lista para enfrentarlo. Con el apoyo de su comunidad y el amor de su madre, se sentía invencible. En su corazón, Isabela sabía que había encontrado su lugar en el mundo y que su viaje apenas comenzaba. La historia de su vida,
marcada por la lucha y la transformación, sería una fuente de inspiración para todos los que se atrevieran a soñar con un futuro mejor. La luz de la esperanza brillaba más intensamente que nunca, y Isabella estaba lista para seguir iluminando el camino.